Estamos con Emilio Tenti Fanfani, mendocino, en las jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. De vuelta por Mendoza. De vuelta al pago. De vuelta al pago, ¿no? Me hace acordar el viejo dicho, dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Y dónde es profeta ahora? No, pero yo como no quiero ser profeta, no tengo problema. No No tengo vocación de profeta. No es un tema místico, sino un tema bastante concreto. No tengo vocación de profeta, más bien el sociólogo profeta no me convence. Bueno, está lleno de sociólogos Mendoza porque realmente las jornadas han sido con mucho éxito. Sí. Pero en los años en que se inició la sociología, el estudio de la sociología en Mendoza, muchos se preguntaban para qué servía un sociólogo, ¿no? ¿Ustedes se lo preguntaban también? Nos lo preguntaban y nos los preguntaban a nosotros, empezando por nuestros padres. ¿Y qué les respondían? Difícil era responderle, explicarle qué hace un sociólogo. Mi padre creo que se murió pobre sin saber bien qué hacíamos, que dábamos clase por lo menos, ¿no? Un sociólogo, como yo tenía vocación académica, mi actividad fue dar clase. Una de las grandes actividades, de las cosas que hacen los sociólogos es enseñar sociología. Claro, es como algo que se va retroalimentando. Exacto, a unos que a su vez enseñan sociología a otros. No, ¿Y se puede decir que es un círculo virtuoso o un círculo vicioso? No, tiene sus vicios, tiene sus vicios. Si la sociología solo sirviera para ser enseñada, no valdría la pena ni una hora de esfuerzo. Yo creo que la sociología tiene que proveer explicaciones racionales y críticas del mundo que vivimos, del mundo social que vivimos, ir más allá del sentido común de la gente. Producir una mirada, una visión distinta, utilizando una serie de herramientas, de instrumentos de observación, así como los biólogos tienen los microscopios y los astrónomos tienen sus telescopios para ver cosas que a simple vista no se ven. También los sociólogos tenemos nuestras propias herramientas, las encuestas, las muestras representativas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, análisis de documentos, que nos permite ver relaciones y cosas que el común de la gente no puede ver. Entonces, han logrado más fama en eso los economistas, ¿no? Con sus pronósticos, sí, con sus estadísticas. Los economistas son más pronosticadores, son más profetas de nuestro tiempo, son los profetas de nuestro tiempo, pero así también han recibido fracasos y desconfirmaciones de la realidad. Muchas de las profecías de los economistas terminan en grandes fracasos, ¿no? Lo que pasa es que no hay mucha memoria histórica. El sociólogo por historia, creo que la buena sociología, el sociólogo puede decir lo que tiene probabilidad de ocurrir dadas ciertas circunstancias, probabilidad de ocurrir. Pero no creo que sea una gran profecía. Por ejemplo, uno de los padres fundadores de la sociología es un alemán, se llama Max Weber, uno de nuestros grandes santos del santoral sociológico, hizo una sola profecía y se cumplió. Dijo, el futuro será de la burocratización. Él teorizó esta nueva forma de organización del capitalismo que le puso un nombre de burocracia. Él dijo, la única profecía que hizo fue, el futuro es de la burocratización. Aunque llegue el socialismo, va a recurrir a esta forma de organización que es la burocracia, reglas, reglamentos, jerarquías. Pero la única profecía que hizo en su vida, ¿no? Bueno, y en Francia los sociólogos inclusive toman partido y partido político, ¿no? Creo que es el país donde más se han logrado establecer las estructuras de la política, ¿no? Bueno, a veces las fronteras, yo soy amigo de las fronteras y las autonomías. Después vemos qué relación hay entre sociología y política. Pero una cosa es la ciencia social y otra cosa es la política. Hay reglas del juego sociológico que son distintas de las reglas del juego político. Es más, yo creo que, por ejemplo, los intelectuales, en el campo intelectual, cuando debatimos y discutimos, seguramente vamos a muerte. No se negocian. Vos sos marxista, yo soy funcionalista, no podemos llegar a un acuerdo y decir, bueno, mira, yo acepto tu concepto de Estado que es funcionalista y vos aceptame el concepto de clase marxista. No se negocia. En política, la esencia es la negociación, es la discusión y la negociación. Entonces, por eso con los intelectuales, a veces cuando se meten a políticos son terribles, porque llevan esa misma lógica del todo o nada, pueden ser sanguinarios en la política. Si la lógica del intelectual es una lógica de coherencia, de integridad, no se negocia los pensamientos, ¿no es cierto? No puede ser un marxista con un idealista, no negocia, no tiene nada que negociar, es dos mundos enfrentados y la política hay que negociar. Yo siempre digo que los intelectuales metidos a político pueden ser muy peligrosos. Pero lo que pasa es que está llevando a la política a una categoría profesional, ¿no? Bueno, se ha profesionalizado hace mucho. O sea, ese es uno de los graves problemas que tenían las democracias occidentales, es que el juego político se ha convertido en un juego cerrado, de gente que vive de eso, que ha desarrollado una jerga. Los políticos por eso tienen doble discurso. Hay cosas que solamente se entienden entre ellos. Pero como el político está obligado al momento de la elección a hablarle al hombre común, tiene que tener un discurso para la calle, para el votante, y otro discurso para sus colegas. Claro. Entre ellos se entienden. Es una especie de una profesión con una evolución, digamos, ¿no? Sí, una evolución para sobrevivir. Pero ese tema de este juego, digamos, cada vez más cerrado, hecho de profesionales, de pocos, y ha incrementado la distancia que hay entre los representantes y los representados. Y ahora se habla de la crisis de representación.
esta famosa consigna de los jóvenes, de muchos europeos, a los políticos: ustedes no nos representan. Es grave. Es decir, en Italia el primer partido político es la abstención. El ciudadano que no vota, o sea, no se siente representado. Entonces, cuando uno va a analizar, a ver, la alianza de gobierno que en este momento gobierna Italia, en realidad está gobernando con un 25% de los consensos de los italianos. Además de ser poco comprensible la ideología de la alianza, ¿no? Sí, una alianza extraña, totalmente extraña, que es mayoritaria en términos parlamentarios, pero si se incorporan, si se suma el conjunto de los ciudadanos italianos, los que representan estos dos partidos, creo que es alrededor del 25%. Esto es muy grave. Ahora, ¿no tiene el intelectual una especie de misión que nadie le ha dado, pero una misión social de meterse en política para cambiarla, para fijarle parámetros? Yo creo que esto de que... ¿Sabe cuál es el problema? Que se sustituye la ciencia por la política después. Yo creo que el intelectual, primero tiene que ser un buen intelectual en su campo. Un buen sociólogo, en la medida en que sea un buen sociólogo, y que ha demostrado que es un buen sociólogo, que produce conocimiento crítico, que es capaz de definir él como sociólogo los problemas y no los importa de la agenda política, en la medida que tenga autoridad intelectual, puede utilizar esa autoridad, ese reconocimiento para dar opinión acerca de los grandes temas de la sociedad. Pero yo no creo en los intelectuales que opinan de todo. Creo que si un sociólogo es especialista en problemas de criminalidad, delincuencia, ilegalidad, que opine sobre los temas estos, no sobre los temas de cualquier tema sociológico. Yo creo más en el intelectual específico, no el intelectual genérico tipo Sartre. Sartre era un filósofo y opinaba sobre el matrimonio homosexual, la devaluación del dólar, la política internacional. ¿Viste? Esos intelectuales que opinan de todo. El todólogo no me gusta. Yo creo que un intelectual tiene que ser serio en su campo y por lo tanto ahí tiene que respetar las reglas científicas, el control de pares. Y en la medida que sea bueno en su campo, puede trascender su campo y proveer una opinión crítica en primer lugar. Creo que el intelectual crítico, porque se habla del intelectual crítico. El intelectual crítico yo lo concibo a la manera de Umberto Eco, me gustó su expresión sintética. Él dice: el intelectual crítico tiene que primero ser crítico de sus amigos. Si un tipo es intelectual de izquierda, crítico, primero tiene que ser crítico con sus amigos de izquierda. Porque ser crítico con el enemigo es obvio. Si un tipo de izquierda critica a la derecha, pero quizás es más útil un intelectual de izquierda cuando critica a la izquierda, a sus propios amigos, de su propio campo, ¿no? Bueno, es muy interesante, pero a veces se toman partidos y bloques, ¿no? Y resulta muy difícil. Por ejemplo, en los temas que usted ha manejado, como la educación, se empieza a hablar, ¿no?, de una lógica de la educación de la derecha y una lógica de educación de la izquierda. ¿Existe una división? ¿Se puede decir que hay...? Sí, yo creo que hay un gran dilema. Lo voy a sintetizar con uno. Hoy en día el conocimiento, bueno, conocimiento, la matemática, la física, la química, el inglés, conocimiento, es un capital. O sea, que contribuye a definir la posición que tiene un individuo en la sociedad o la posición que tiene una sociedad en el mundo. Como capital, es decir, riqueza que produce riqueza, es casi equivalente a la tierra, al capital financiero, ¿no? O sea, fíjate que incluso yo siempre doy el ejemplo de los mendocinos. Cuando yo entré a la universidad, una familia tradicional mendocina, bodeguera, yo estoy pensando hasta con nombre y apellido, no los voy a decir acá obviamente, podía prescindir que sus hijos fueran a la universidad. Le heredaba las tierras, la bodega, la viña, fue un secundario. Por ahí uno que vaya a la facultad, que estudie contabilidad, por ahí para manejar las cuentas. Hoy en día, estos muchachos de mi generación, los hijos, todos sus hijos los mandan a la universidad. Cualquier burgués, en un país occidental desarrollado, que tiene un gran capital económico, se preocupa por que su hijo adquiera también capital cultural. Porque incluso para mantener el capital económico, la cultura y el conocimiento se convierten en estratégico, en la reproducción social. Hay una ley sociológica que dice que todo individuo o grupo busca mantener o mejorar la posición que tiene en la sociedad, ¿no es cierto? Y como padre de familia, toda la angustia de cualquier padre es que su hijo por lo menos mantenga el nivel de vida de él o que lo mejore. Y para eso despliega una serie de estrategias. Lo mandamos a la universidad, le damos la herencia, tratamos que se case con... O sea, el casamiento, la herencia, la nupcialidad, la maternidad, la cantidad de hijos, son todas... Todo tiene un sentido común que buscan mantener y mejorar la posición de los individuos en la sociedad. Entonces el conocimiento es un capital. Como tal, entonces, eso es una cuestión política. Tiene la misma importancia que tiene repartir la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos ahora? Que la tierra se podía repartir. Si vos tenías poder político, conquistabas el poder y hacías la reforma agraria. Es propio a los propietarios, reparto la tierra, y hay experiencias múltiples de reforma agraria. La desgracia es que en esta sociedad donde el conocimiento es tan estratégico, esta es una riqueza, es un capital que no se puede distribuir. Hay que conseguirlo. Yo creo que el ministro de Educación que tenemos, yo soy amigo de él, amigo de Tedesco, incluso de Filmo. Yo estoy seguro que es un tipo democrático, si fuera por él, que todo el mundo aprenda la ley de probabilidades, el cálculo, el lenguaje,
pero él no puede repartir la matemática. Te puede repartir la computadora, te puede repartir libros de matemática. Pero la cultura incorporada, el conocimiento en el cuerpo, saber hablar, saber expresarte, saber comunicar, saber calcular, saber hacer cosas, eso requiere un aprendizaje lento, requiere condiciones. O sea que este es un capital de muy difícil, hablamos de distribuir el conocimiento, incluso lo tengo yo incorporado en el lenguaje, hay que controlar el lenguaje, el conocimiento no se distribuye, es como un se coproduce, porque yo tengo que hacer un esfuerzo para aprender. No es que yo voy a la universidad para que los docentes acá en la Facultad de Ciencia Política me den la teoría de la comunicación o la ciencia de la comunicación. No, yo tengo que hacer ciertas cosas para que el aprendizaje tenga lugar. Se equivoca el alumno que viene acá y cree que la facultad le va a dar el conocimiento. Una buena facultad o un buen programa de posgrado o licenciatura es un lugar donde hay buenos profesores y buenos alumnos. Hay ciertas cosas que tiene que ser el alumno. Yo digo que la participación en el aprendizaje, que no es un mito, es, en este sentido estructural, es necesaria para que haya aprendizaje. Ahora, para que un individuo, las nuevas generaciones, participen, realicen el esfuerzo del aprendizaje, se requiere una serie de condiciones sociales y culturales muy complejas. Hoy leía un estudio de una universidad de Edimburgo, que no sé qué seriedad tendrá, pero era muy interesante desde sus resultados. Decía que si un chico a los 7 u 8 años le va bien en matemáticas y en lengua, va a ser una persona exitosa. ¿Cómo hace el Estado para que un chico de 7 u 8 años con plata y sin plata tengan la misma posibilidad de acceso, ¿no? Cuando el que tiene menos plata probablemente tenga mayores déficits? No es solamente abrirle el panorama, sino hay que darle una serie de otros elementos. Claro, ¿no? claro. Uno hemos pensado siempre en la educación que tenía que ser un sistema justamente igualador de oportunidades. La escuela tendría que romper los determinismos sociales. Limitar el efecto de cuna, como dicen algunos sociólogos, ¿no? Que tu destino no esté determinado a nacer por el nivel, no solo económico, el cultural es muy importante de los padres. En el rendimiento escolar de los chicos, estadísticamente está comprobado, digamos, en las investigaciones en todo el mundo y las que hemos hecho en Argentina también, haya mayor asociación entre aprendizaje en matemática y lengua, o ciencias, no con el nivel económico de la familia, sino con el nivel cultural de la familia. Por eso los hijos de los maestros les va muy bien en la escuela. Es la cultura que determina la cultura, la apropiación de la cultura. Es ese primer aprendizaje espontáneo, inconsciente, ¿no es cierto? Eso es la relación con la lengua, por ejemplo, el lenguaje, la riqueza del vocabulario, el hecho de criarse en un hogar donde hay libros, donde desde chiquito te leen un cuento, donde la sobremesa, el lenguaje que se usa. Imagínate haber nacido en una familia de intelectuales, de profesionales universitarios. Yo nací en una familia donde no había cultura letrada, un padre de tercer grado, mi papá migrante, minero, italiano, mi mamá sexto grado, no había un libro en mi casa. Hay chicos que llegan a la escuela y ven un libro por primera vez en la escuela, cuando compran un libro escolar. Por eso no se trata de igualar oportunidades, sino de tratar de equiparar, ¿no? ¿Cómo hay se que darle hace un montón de libros a gente que no lo tuvo nunca. O sea que la gente que empieza la carrera escolar ya empieza con desventaja, muchos empiezan con desventaja, muchos ya saben un montón. Lo único que tiene que hacer un chico a los 5 o 6 años, sectores, hijos de gente común, digamos, gente con nivel universitario, ese chico ya llega sabiendo leer, escribir, sabe poner un sujeto, un verbo, un predicado. Ahí lo que hace es formaliza algo que ya tiene incorporado. Para el otro es un salto mortal. Porque la lengua escolar es una lengua culta, compleja, no la lengua de los sectores populares. Que aparte los sectores populares tienen un lenguaje una mirada de los tipos, ¿viste? Hace así el padre y el tipo se va, le haces así, ¿viste? Ni siquiera habla. En cambio las clases medias somos logocéntricos. Explicamos las cosas, argumentamos, mirá, tenés que estudiar ahora, te tengo que pagar el televisor porque es importante que pueda. O sea, explicamos las cosas. De los sectores populares a veces es una orden, no hay explicación, no hay argumentación, no hay justificación. Imagínate eso lo que significa desde el punto de vista de desarrollo intelectual de un chico. O sea que los que llegan a la escuela llegan totalmente desiguales ya. Aunque tuviéramos igualdad de oportunidades, aunque los colegios fueran de la misma calidad, el mismo edificio, la misma calidad de docentes, cosa que no ocurre, desgraciadamente estamos dando menos educación a quienes más lo necesitan, menos tiempo de escuela. Todas las clases burguesas urbanas de América Latina mandando a sus hijos a escuela de tiempo completo, no de 4 horas con ausentismo docente, huelga, no, 6 horas, 8 horas, y después lo mandan a ballet, está todo el día chico aprendiendo. Los sectores populares apenas van 4 horas, que tienen que comer. Ya hemos hecho estudios en México, de las 4 horas de clase, 2 horas se perdían con el comedor escolar. Que organizan organizan los chicos para que vayan al comedor, comer, salir, volver. Se perdió 1 hora y media, 2 horas. Y quedan 2 horas de clase, de actividad académica. Y el otro está 8 horas aprendiendo. Entonces, bajo esta idea, no está mal que una escuela decida, como está pasando ahora, por ejemplo, en Mendoza, que un chico de primer grado
pase sí o sí, digamos, ¿no? Repetir, ¿qué implica para ese pibe? Sí, no, es terrible, la repetición no tiene ninguna lógica. Tendríamos que tener los objetivos de aprendizaje en tiempos más largos. Porque los ritmos de aprendizaje dependen de los chicos. Hay chicos que son rápidos en matemática, cálculo, por ejemplo, y capaz que en el tema de la lengua, o gente que tiene mucha facilidad con el lenguaje y en el cálculo. Hay gente que son muy buena con una pelota de fútbol, y es muy importante el desarrollo físico. Hay gente que puede ser el mejor en el fútbol. Entonces, ¿por qué no? Y entonces los ritmos tendrían que ser... No puede ser que en el año todo el mundo tenga que lograr los mismos objetivos en un año. En cambio, si le das 3 años, al acabado de 3 años, el chico tiene que saber lectura, las 3 o 4 operaciones básicas, da más tiempo para que los agentes pedagógicos, los maestros, los especialistas en la escuela tengan esta capacidad de ir adecuando los ritmos, los tiempos a las características de los individuales o grupales que tienen. No son iguales todos los alumnos, ¿no? Si ¿los docentes lo saben a esto? ¿El sistema educativo prepara? Porque no es solo el gobierno, ¿no? Porque los docentes son formados por universidades y el gobierno plantea los planes, ¿no? Institutos. En las primarias básicamente son institutos que no son universitarios. Bueno, ¿saben esto? ¿Cómo hacemos para que se ejecute? Por eso tiene que ir, digamos, ensamblada la política educativa con la formación de los recursos humanos. Porque si no, no tenemos los planes en los papeles. ¿Viste? Cuando se hacen esas reformas curriculares, incluso en la universidad. Claro. Cambiamos el contenido de la materia tal, después ¿quién la va a enseñar? Si son los mismos profesores. El cambio está en el plan, está en el papel, pero no está en la cabeza del docente. El docente sigue enseñando. Hay una gran capacidad de simular, ¿no? Los docentes tienen gran capacidad de simular que han, por ejemplo, cuando la reforma de los 90, que cambiaron la jerga, los niveles, ya no había primaria, secundaria, la EGB, GB1. Los tipos aprenden EGB, GB1, sí. Contenidos procedimentales, actitudinales, los tipos aprenden, como que estamos actualizados, pero siguen haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Siguen haciendo las aulas. Entonces esto es importante, porque cambiar las reglas, las leyes, los decretos, los contenidos, el plan de estudio, lo cambiamos, nos juntamos acá 4 o 5 y arreglamos esta noche, cambiamos el plan de estudio de comunicación. Pero las competencias de los profesores, ¿cuánto tiempo te lleva para cambiarlas? Mientras tanto los chicos aprenden por otros medios, ¿no? No, los chicos aprenden afuera también. Por eso un buen profesor hoy en día, un buen docente, especialista, yo soy muy respetuoso de la complejidad del oficio de enseñar. Tiene que ser un tipo que debe conocer qué es lo que aprende el chico afuera, qué se aprende en los medios. Están más tiempo en internet y en televisión que en la escuela los chicos, y aprenden un montón de cosas afuera. Claro. No puede ser que el tipo, no, el afuera es el mal, ahí está el error, y aquí estamos, nosotros tenemos la cultura buena, los otros son disvalores, ¿viste? ¿Sirve demonizar algo que es entretenido? No, por eso, pero hay cosas por ahí que entran en contradicción. Por ejemplo, la escuela, generalmente los maestros y los currículos son, digamos, políticamente correctos, se enseña la solidaridad, la cooperación, el valor del bien común. La vida en el capitalismo te enseña la competencia, te enseña a pisarle la cabeza al otro. En términos de valores, yo creo que la escuela ha perdido mucha capacidad de competir con otras agencias. Incluso la familia. Claro, la escuela mantiene un ritual, pero el contenido se aprende por múltiples... La escuela enseña el valor de la sana alimentación, de la cooperación, de la solidaridad. Comete una buena fruta, la ecología, pero la vida después te lleva... La publicidad capitalista te lleva al kiosco, no te lleva a la verdulería el chico. ¿O has visto que los chicos tengan... Me cuesta, mira, veo que los chicos, la familia de uno, que coman, aprecien un buen durazno mendocino, una buena uva. No, te van a comerte el último choco, no sé cuánto, que han visto en la publicidad televisiva. La capacidad de seducción, ustedes que saben de esto, los comunicólogos, saben que si nos preocupa el tema de los valores, preocupémonos por otras agencias, no por la escuela. Ahora, hay cosas que solo la escuela puede enseñar y son valiosísimas. Los valores los puede enseñar la familia, la iglesia, los medios, pero lengua, matemática, solo la escuela. Vos podés pasarte toda la vida viendo todos los noticieros en internet, no vas a aprender ni coma de teoría económica, para darle sentido a toda esa información que tenés en internet. Solo un tipo que estudió teoría económica. No vas a aprender nunca matemática. Un papá y una mamá ingenieros, doy ese ejemplo, no le van a poder enseñar matemática a su hijo, porque enseñarle matemática requiere de un profesor de matemática que sabe la didáctica, que sabe qué es lo que hay que aprender primero, qué hay que aprender después, qué tipo de ejercicio. Es todo un saber complejo esto. Bueno, este conocimiento, cuando yo digo a la escuela, hay que pedir a la escuela y evaluarla por lo que solo la escuela puede hacer y es muy valioso, que es el desarrollo de este capital tan importante en las personas. Por allá habría que conseguir, me imagino, tiene una idea, ¿no? Una escuela que ordene toda una serie de conocimientos fragmentados, ¿no? Como una especie de zapping que los chicos consiguen por distintos medios, ¿no? La escuela debería ordenarlos, pero para eso debe conocer y reconocer la existencia de los otros medios. En la educación básica. Ahora, por ejemplo, yo incluyo ya la secundaria en la básica. Sociológicamente. Sí, porque hoy en día sí es obligatoria. Me acuerdo que en los 90 se hablaba de que se primariza la secundaria. Y sí, sociológicamente hay que primarizarla. ¿Por qué? Porque es una educación general obligatoria para todos los chicos. Antes primero fue de 4 años, 3 años. En toda Europa hay una historia de la obligatoria, cómo se fue extendiendo.
Bueno, y si ahora la secundaria es obligatoria, es la continuidad de la primaria, lo cual supondría que hay que repensarla la secundaria, ya no es la antesala de la universidad. Porque antes iban a la secundaria los tipos que terminaban en la universidad, entonces la organización del conocimiento en la secundaria era fragmentado, como decís vos. Un montón de materias, 10, 12, física, química, biología. ¿Por qué no ciencias naturales? ¿Por qué no postergamos la disciplina para el lado de... En vez de física, química, es la ciencia natural. ¿No? En vez de filosofía, sociología, antropología, economía, ciencia social, vivimos en sociedad. Hay que entender el tema de la producción, de la distribución, el poder, la estructura social, no antropología, sociología. Porque si le vamos a preguntar a las corporaciones de colegas, si me preguntan a los del colegio de sociólogos, vamos a insistir en que hay una cátedra de sociología, porque es un puesto de trabajo. Es el interés de las corporaciones, no es el interés de los chicos. ¿No? Bueno, entonces yo creo que la idea de integración es muy importante en la educación básica, ¿no? Una cultura más integrada, pero no tenemos esos profesores. Tenemos profesor de historia, profesor de geografía, profesor de economía, pero no tenemos el profesor de ciencias sociales. Ese hay que inventarlo, hay que formarlo. Los de los 90 ahí cometieron un error. Quisieron meter las áreas, pero no teníamos a los agentes. Entonces las áreas existían en el papel, pero los profesores de geografía, no, yo soy geógrafo, ¿qué me tengo que enseñar sociología? Yo soy geógrafo, su identidad de geógrafo. El otro decía, yo soy historiador, ¿qué ciencias sociales? Y es cierto. Entonces, por decreto liquidaron un montón de tipos, deslegitimando el saber de miles de argentinos. Una cosa tecnocrática, fue de una soberbia, de una impericia política tremenda, ¿no? Vos sabés cómo se sintieron cuando vieron que su cátedra desapareció y que se llamaba Ciencias Sociales. Te podés imaginar lo que significó como desvalorización de su propia identidad, de un geógrafo, de un historiador. La reacción fue de una oposición violenta, de una idea que es buena, pero mal implementada. Primero, en todo caso, lo podrían haber dicho, miren, vamos a tratar de que los profesores de todas estas materias que son humanas las programamos juntos e invitamos a los profesores si quieren a trabajar en equipo, le damos, en vez de tener cada uno 45 minutos, le damos un bloque de 3 horas, hagan un proyecto común donde integren la cuestión del espacio físico, la economía, el poder, la estructura social, la historia, todo tiene su historia obviamente, y hagan un programa los que quieran, ¿no? Esas unas cosas no las podés forzar. El que quiere experimentar le doy y lo puedo dar incentivo, pues no puedo decir... Mire, usted ya no sirve más, tiene que ahora convertirse en profesor de ciencias sociales, una locura, ¿no? Pero ese es uno de los temas que tenemos, el enciclopedismo, después con tanta fragmentación, el chico termina con un mambo en la cabeza. No conociendo nada. Que sirve solamente son conocimientos que sirven para aprobar la materia, sirven para el sistema educativo, porque en la vida después no sirven para nada. También nos pasa que analizamos todo como si viviésemos en un eterno presente. Y nosotros hemos tenido, si buscamos profundidad histórica en la Argentina, una educación durante 7 años de dictadura. Después tuvimos los 6 años de la vuelta de la democracia, que no son solo los 6 años de Alfonsino, casi 6 años, sino que era el retorno a la democracia y la construcción de otra escuela. Después tuvimos 10 años de menemismo y ya estamos en los 10 años de kirchnerismo. Como 30 años el año que viene de democracia. ¿Se puede hacer una comparación o una valorización de si la educación ha avanzado, si ha retrocedido, si se ha estancado? Sí, yo no soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor, que es eso es parte de cierta cultura de clase media argentina. ¿Pero eso es un sentimiento que tiene usted? ¿Un deseo? No, tengo evidencia. Hay que argumentar por qué, ¿no es cierto? Existe una mitología. Es una mitología que tiene, toda la mitología cuando tienen éxito es porque tienen algún basamento en la realidad. Ahora, la realidad, como dijo alguien, el mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras. Pero si sentido común existe y se reproduce, porque algún anclaje en la realidad tiene, no puede ser no es pura magia de los comunicadores, de los ideólogos que han inventado. Lo arbitrario no se la cree nadie. Tiene que haber un basamento en la realidad. Y el basamento de esta idea de que todo pasado fue mejor es porque la Argentina fue un país que tuvo un desarrollo temprano, comparativamente con otros países, de su educación general básica. Por ejemplo, el colegio secundario en Brasil recién en los 90 surge. El Brasil en secundaria hasta los 90 era una institución que funcionaba en el edificio de la primaria en horas nocturnas para los sectores populares. Acá desde siempre tuvimos la escuela y el colegio, son 2 edificios, una cosa el nacional aquí, la custodial, otra cosa en la primaria. O sea, esta idea que tuvimos un pasado glorioso ahora nos ha quedado como una especie de añoranza, pero bueno. No, digo en estos años de democracia. Primero la libertad. Yo siempre, el gobierno de Alfonsín, ¿qué significó? La libertad de pensamiento, de un maestro poder enseñar lo que quieras, la libertad de cátedra es muy importante. El levantamiento de las barreras, por ejemplo, para la universidad, el ingreso restricto de las universidades. Son cosas importantes estas. Uno mira las cifras de la escolarización. Si uno mira solamente la escolarización, la empresa educativa bárbara cada vez. Yo cuando fui al secundario acá en Mendoza, en los años 58, 62, solo 15% de los chicos de mi edad llegamos a secundario. 15%. La mayoría eran hijos de los herederos
Yo salté de una escuela en Venega, calle Tierra, ¿no es cierto? Barrio, escuela pública popular, al Nacional Buenos Aires, que era un lugar que no era para mí. Éramos yo, inmigrante pobre italiano, 2 negritos de la acera, y el resto eran los espiños, hasta apellido bodeguero. Algunos venían hasta en camioneta a la escuela. Yo me sentía ajeno a ese mundo, no era para mí ese secundario, éramos unos infiltrados de abajo. Hoy en día, felizmente, las probabilidades de acceso sí, a la educación, a la cultura, se han ampliado terriblemente. O sea, es cierto, pero ahí viene después el pero. No la escolarización, la inclusión, ahora está de moda en toda América Latina, la inclusión escolar. En Brasil uno llegué, me llamaba la atención, llegué allá a Minas Gerais, en la capital, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Belo Horizonte. Inclusado escolar, grandes carteles publicitarios. Bueno, inclusión escolar, que los chicos vayan a la escuela, es una condición necesaria, pero no es suficiente, no es el objetivo. El objetivo para mí es el aprendizaje. Porque podés estar en la escuela 13, 14 años y no aprender a leer y escribir. Y que salgan de la escuela y tengan un futuro también, ¿no? Sí, bueno, eso ya no es por responsabilidad de la escuela. No podemos pedir a la escuela también que coloque a los graduados, que les consiga el trabajo. Porque el mundo de la escuela y el mundo el mundo del trabajo y el mundo de la escuela tienen ritmos diferentes. Es más fácil producir graduados que producir puestos de trabajo. Eso les pasó mucho a los países comunistas, un gran desarrollo de la educación, pero la economía no los absorbía. Entonces, imagina un tipo con doctorado en física que está dando clases en la primaria. Eso genera un resentimiento, porque la educación genera, un tipo que tiene un título, tiene una expectativa después. Y después resulta que tiene que ir a un puesto de segunda, eso generó unas cuestiones. El desempleo con alto nivel cultural es grave. Porque el pobre desde siempre, el excluido, ese que siempre fue excluido como el indígena mexicano, ese no es un peligro social, no sabe ni organizarse. Ahora un tipo desempleado con título hace un ruido, como en España, en Europa, en los países del este. Una de las causas, dicen, de la crisis fue justamente ese desequilibrio entre el sistema escolar y la economía que no generaba empleo. ¿No? Entonces, sí, pero digo, la buena noticia es que hay más muchachos en las escuelas, incluso en las universidades. Ha habido, por ejemplo, en estos últimos años una ampliación. Nosotros no valoramos lo que tenemos en América Latina. Uno que viaja un poquito, Chile, Perú, Colombia, México incluso. ¿Cuántas universidades públicas se han creado en Argentina en los últimos 10 años? Una cantidad de universidades impresionante. En el Gran Buenos Aires. Miles de tipos, 6.000, no sé, ahora me enteré otro día, 10.000 creo que había ahí en Florencio Varela, uno de los distritos más pobres, un edificio de lujo, universidad pública con profesores bien pagados. En México, el DF, una aglomeración de 30 millones de habitantes. Yo me fui de México en el 76. Una universidad creó el gobierno de centro izquierda del DF. Una universidad pública en 30 años. ¿Dónde se manifiesta la masificación? Este control, esta retracción del Estado generó un mercado de educación privada infame. Pero infame. Hasta encontrarme una vez con un tipo que era abogado, manejaba un taxi, que me llevó hace poquito, el año pasado. Me dice, ¿cuánto cuesta el dólar en Argentina? Le digo, el dólar está a 5 pesos, hace un año atrás. Ah, dice, entonces me voy a ir a comprar dólar a Argentina, me dice. Porque acá vale 12. Pero escuchame, le digo, no es que vos no podés venir con 12 pesos mexicanos a comprar los pesos. No entendía el tipo de cambio. Era abogado. Digo, ¿dónde estudiaste vos? Era una privada de barata, me dice, una privada barata de Veracruz. Era abogado y no entendía la lógica de los tipos. Bueno, en Mendoza tenemos el índice más alto de universidades privadas del país, ¿no? La concentración, la mayor concentración. Sí, bueno, pero creo que hasta las privadas argentinas tienen más control que las privadas salvajes que hay en Colombia, en México, en Chile, todas estratificadas. En Chile, y las privadas son como los restaurantes. El que tiene plata va a comer un pancho ahí en la estación de Constitución, en Buenos Aires, ¿viste? Y el que tiene plata se va a un restaurante de lujo. En Chile es lo mismo. Los pobres van a las universidades de cuarta, de quinta, el otro va a la de segunda, tercera, como si fueran los restaurantes. Y las universidades, para finalizar, las universidades públicas de Argentina, ¿son un pancho o un restaurante de lujo? No. Yo creo que comparada con el promedio de las privadas, no de las privadas de lujo de Chile, la católica, porque ahí llegan solo los ricos y los que tienen alto rendimiento escolar. Las públicas argentinas, comparadas con las promedios de las privadas de las sociedades que han privilegiado el mercado, son de lujo. Son de lujo. Uno ve la Universidad de Quilmes, la Universidad de La Matanza, la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires, espectaculares. Crearon una pública en Colombia, la única, segunda universidad nacional, porque nacional es la de Bogotá. Las otras son departamentales, son provinciales. Las universidades públicas que hay, las pocas, son provinciales. Crearon una segunda en una zona pobre del puerto de Buenaventura, en el puerto sobre el Pacífico, zona negra, pobre. Llevan 8 años de creación.
No hay un profesor concursado. Fui al baño, no había agua corriente en el baño. Había un tanque de agua con un baldecito. Un simulacro de universidad, una vergüenza. No hay ninguna universidad pública argentina que tenga ese nivel de precariedad, ese engaño que tiene una pública colombiana. Para mí es expresión de una injusticia, todo, población negra totalmente, parece estar en África. Bueno, la universidad era peor que las africanas, pública. El derecho, el tener la gratuidad, esta cosa que a la cierta derecha le molesta, dice, ¿cómo ingreso irrestricto? Pero ¿cuántos son los que se gradúan? Son pocos. Probabilísticamente, un chico de sectores populares de América Latina, la mayor probabilidad que tiene de entrar a la universidad la tiene en Argentina. Eso con datos del INDEC, de datos censales. La probabilidad de un chico no tiene las barreras que tiene un chileno. El chileno tiene que hacer el examen al final de secundario, tiene que hacer el examen de ingreso a la universidad, tiene que tener plata y un préstamo, si consigue el préstamo para entrar. Fíjate la cantidad de barreras que hay. Están ahora en la calle peleando por la educación pública gratuita que acá tenemos y nos parece, no la valoramos. Yo creo que es uno de los grandes países, en América Latina, no conozco Venezuela, no sé en Brasil cómo está la cosa, pero de los grandes países es el único país que ha apostado a lo público en la expansión del derecho a la educación. ¿De qué te hizo con esto? El gran debate ahora es si el conocimiento va a ser una mercancía que se compra y se vende de acuerdo a la capacidad que tienen las personas, que esa es la cosa del mercado, o es un derecho. Si el acceso al conocimiento es un derecho de la persona humana, porque hoy en día el conocimiento, el que no sabe no es persona, no es sujeto. Si eso va a quedar librado a la capacidad adquisitiva o es un derecho, por lo tanto una obligación pública, el Estado representando este interés. No hay derecho si no hay Estado. Si no hay Estado no hay derecho. Entonces este es el gran debate ahora en Occidente, ¿no? Si va a pasar lo mismo que pasó con la tierra en el capitalismo, que era propiedad en divisa, después se alambró y se convirtió en una mercancía, se compra, se vende, con el conocimiento puede pasar algo parecido. Muy bien. Emilio, muchas gracias. Un gusto.